Han votado a favor 79 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe, verde. Iberico, verde. 81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1188. Siguiente tema. De la Comisión de Trabajo, proyectos de ley 184 y 1052. Se propone regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TIC, en las entidades públicas y privadas y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 184 y 1052, aprobado en la sesión del 11 de abril del 2013, por lo que se propone la ley que regula el teletrabajo. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios, presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, presidente. No habiendo ninguna propuesta de cambio que informar al Pleno del Congreso, solicitamos que someta a votación de este proyecto. Gracias. Muy bien, con la misma asistencia al voto, la exoneración, la segunda votación del proyecto señalado. Y con la misma asistencia se procede a la votación de segunda votación, valga la redundancia, del proyecto de ley 184 y 1052 de la Comisión de Trabajo, la misma que el pasado 11 de abril fue aprobado en primera votación. Este ha sido el pedido del presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Juan Díaz Dios. Hay que señalar que este proyecto de ley propone regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las entidades públicas y privadas y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Es una iniciativa presentada por los grupos parlamentarios Solidaridad Nacional y el grupo parlamentario Fujimorista. Se va a cerrar votación, congresista Chacón, Guevara, Lescano, Sarmiento, Inga, Rivas, Hacha, Condor y Cusi. Votación cerrada. Han votado a favor 77 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe, verde. Nayab, verde, la votación anterior y la actual. Andrade, verde. Iberico, verde. Finalmente, 81 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 184 y 1052. Siguiente punto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 1049. Se propone incorporar el artículo 46D al Código Penal respecto al uso de menores de edad o de personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción en la comisión de delitos. Antes de continuar la votación anterior, el congresista Mesías Guevara votó verde. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1049, aprobado en la sesión del 18 de abril del 2013, por lo que se propone la ley que incorpora el artículo 46D al Código Penal respecto al uso de menores de edad o de personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción en la comisión de delitos. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia.
Gracias, presidente. El proyecto se explica por sí solo y lo que busca es sancionar con mayor gravedad a las personas que utilizan a menores o a quienes el Código Penal define como inimputables, que han sido descritos en el texto. No necesita mayor explicación. Se aumenta 1/3 de pena y hasta el doble de la pena en los supuestos de que se causen lesiones físicas, hasta un máximo de 35 años. Por ello solicito, presidente, que vayamos al voto, salvo que hubiera alguna posición discrepante. Muy bien, con la misma asistencia al voto. Luego de la sustentación de la presidenta de la Comisión de Justicia, la congresista Marisol Pérez Tello, se está sometiendo a segunda votación el proyecto de ley 1049, la misma que fue aprobada en primera votación el pasado 18 de abril, y hay que señalar que este proyecto de ley propone incorporar el artículo 46D del Código Penal respecto al uso de menores de edad o de personas que padecen anomalías psíquicas, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción de la comisión de delitos, lo que significa que aquella persona que utilice a menores de edad será sancionado con una pena privativa de 35 años de cárcel, y si causa lesión o muerte esto se puede duplicar. Es por eso que en este momento la representación nacional viene sometiendo este proyecto a segunda votación, para exonerar la segunda votación. Congresista Molina, congresista Hacha, Urquizo, Aguinaga, Guevara. Congresista Hacha, Urquizo. Votación cerrada. Han votado a favor 78 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe, verde, Iberico, verde, Nayab, verde. 81 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1049. Siguiente punto. De la Comisión de Salud, proyecto de ley 1110. Se propone adicionar el capítulo 8º a la ley 28.189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y o Tejidos Humanos, y crea el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley 1110, por el que se propone adicionar al capítulo 8º Programa Nacional de Donación Renal Cruzada a la ley 28.189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos. Antes de darle la palabra a la congresista Scheffer, el congresista Guevara ha votado verde en el anterior. Tiene la palabra la congresista Scheffer, Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Yo sé que nuestros colegas congresistas están cansados, pero yo pienso que cuando ustedes escuchen la importancia de este proyecto, se van a sentir felices. Todos los días en el Perú mueren 2 personas al día por no poderse hacer un trasplante de riñones. Acá, en este proyecto de ley, se puede marcar una solución, y también para decir basta al tráfico de órganos que hemos visto en el último mes, informes terribles, y la venta de órganos a través del Internet. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1110-2011, CR, por el cual se adiciona el capítulo 8 a la ley 28.18.9, Ley General de Donación y Trasplante de Órgano y o Tejidos Humanos.
y crea el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada. El proyecto de ley 1110-2011 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú a iniciativa del congresista Jaime Delgado Segarra y otros, por el que se propone la ley que crea el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada. Este proyecto ha sido derivado para su estudio y dictamen solo a la Comisión de Salud y Población. Se han recibido las opiniones favorables del Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. Estos sectores ministeriales han realizado aportes a la redacción final del texto. En el proyecto de ley se propone adicionar el capítulo 8 a la Ley 28.18.9, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, con la finalidad de crear el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada. El objeto es facilitar el trasplante renal entre seres vivos, permitiendo que una pareja donante-receptor no compatible pueda contactarse con otra pareja donante-receptor no compatible que pertenezca al programa para ser beneficiarios del trasplante de forma cruzada. Asimismo, se propone que la pareja donante-receptor no compatible tenga que inscribirse en el programa para la búsqueda de otra pareja donante-receptor no compatible inscrita, con el fin de establecer el contacto para el trasplante renal cruzado entre ellos. En nuestro país, la falta de donantes es responsable. La falta de donantes es responsable de que la cifra de trasplantes de órganos frustrados se triplique y a consecuencia de ello, todos los días una persona agoniza o muere por falta de un órgano sano que reemplace el órgano enfermo. La Organización Nacional de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud ha señalado que lo único que hace falta para desarrollar todo el potencial existente son órganos disponibles. En nuestro país existen más de 7,000 personas en lista de espera y acá cabe resaltar que esto es lo registrado. ¿Cuántas personas no llegan a tener ese diagnóstico, esa posibilidad a entrar al registro? Yo pienso que esta cifra se debe hasta triplicar, que necesitan órgano y alrededor de 2,000 personas que están esperando tejidos. De este total, de estas personas, 7,000 asisten a un sistema de salud, mientras que el resto no se atienden o finalmente mueren sin lograr un trasplante. El problema, como puede apreciarse, es la falta de donantes. Acá vemos un cuadro de cuántos donantes se tiene, por decirles, en España, que es uno de los países donde hay más sensibilidad y solidaridad de las personas en inscribirse para donar su órgano. España tiene 35 donantes cada 1.000.000 de habitantes. Uruguay tiene 20, Argentina tiene 15, Estados Unidos está casi en 30 también, y nosotros, queridos amigos, estamos en 4. 4 donantes cada 1.000.000 de habitantes. La siguiente, por favor. Los tipos de trasplantes
que están registrados en el Perú. Acá tenemos un cuadro, mayor cantidad de trasplantes se ha hecho es de córneas, 1.293, riñones 804, médulas óseas 327, hígado 96, corazón 15, pulmones 7 y páncreas 1. La siguiente, por favor. El trasplante renal ha demostrado ser el mejor tratamiento de la insuficiencia renal crónica en cuanto a su supervivencia, calidad de vida, menores complicaciones y mejor relación costo-beneficio frente a las diálisis. En el mundo se ha desarrollado programas nacionales de trasplantes, pero al igual que en nuestro país, la limitación es el bajo número de donantes. Esta limitación llevó a muchos países a implementar programas de donación de donantes vivos, que supone en la actualidad alrededor del 40% de los trasplantes de riñón en los Estados Unidos, países nórdicos y Holanda y Australia es bajo esta modalidad. En España, por ejemplo, se aprobó en el 2009 el programa de donación renal cruzada como una alternativa al donante cadavérico con buenos resultados. El numeral 1 del artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Asimismo, el artículo 7 de este cuerpo normativo señala que todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. De igual forma, el artículo 9 del texto constitucional precisa que el Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. El numeral 2 y 3 del título preliminar de la Ley 26842, Ley General de Salud, señala que la protección de la salud es de interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularizar, vigilar y promoverla, y que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley, y que el derecho a la protección de salud es irrenunciable. En el artículo 8 de la norma acotada indica: toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres humanos vivos, de cadáveres o de animales para conservar su vida o recuperar su salud. Puede asimismo disponer a título gratuito de sus órganos y tejidos con fines de trasplante, injerto o transfusión, siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o comprometa su vida. La disposición de órganos y tejidos de seres vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. La Ley 28189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, dispone en su artículo 5 lo siguiente: la extracción de órganos y o tejidos procedentes de donantes vivos o cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de favorecer o mejorar sustancialmente la salud, expectativa o condición de vida de otra persona, con pleno respeto de los derechos humanos y los postulados éticos de la investigación biomédica.
Por su parte, el artículo 27 del reglamento de la Ley 28.18.9, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y o Tejidos Humanos, establece lo siguiente: la consanguinidad entre el donante y el receptor es aconsejable, pero no indispensable, dependiendo del grado de antigenicidad. Deberá buscarse la mejor compatibilidad posible que asegure el éxito del trasplante. Como se puede apreciar, las normas citadas son compatibles con la iniciativa legislativa, siendo el trasplante de órgano una alternativa indispensable para recuperar la salud de las personas enfermas, que consiste en sustituir un órgano o tejido enfermo por otro órgano, segmento de órgano o tejido sano procedente de un donante vivo o un donante cadavérico. Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 1110-2011 CR, aprobado por mayoría por el Pleno de esta comisión. Gracias, presidente, y lo someto a votación. Muy bien, concluye la sustentación, se da inicio al debate. Pide la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Voy a ser bastante breve. Efectivamente hay una deficiencia enorme de donantes para el trasplante renal por las personas que tienen insuficiencia renal. El problema es el siguiente. Cualquiera de nosotros, seguramente si tuvieran la necesidad o en la circunstancia de tener que donar su órgano, su riñón, difícilmente lo va a donar a un vecino o a un colega. Lo va a pensar muchísimo. Pero si la circunstancia fuera que lo tuviera que donar a su hijo o a su padre, seguramente no va a dudar en hacerlo. Entonces, aquí surge un problema. El problema surge que cuando efectivamente un niño o una niña o una persona necesita un órgano, un riñón, tiene un familiar cercano que es el único que está dispuesto a donarlo en vida y salvarle la vida. Pero resulta muchas veces que ese órgano es incompatible. Entonces, tiene un donante, pero es incompatible y está en la imposibilidad de hacer el trasplante. Sin embargo, en otra ciudad o en la misma ciudad existe otra pareja que está exactamente en las mismas circunstancias. Tiene un donante, pero es incompatible. Entonces ahí surge la necesidad de crear este registro o programa de trasplante renal cruzado. Esto no es un invento, o sea, esto se hace en otros países. Y en España esto ha permitido que haya un crecimiento enorme de trasplante de órganos precisamente por ese registro que se crea. La idea, como ha dicho la congresista Schaefer, no es que de manera libre haya un tráfico de órganos, sino un registro donde efectivamente se puedan identificar a las personas para evitar que haya una situación irregular. En ese sentido, presidente, es importante este proyecto y ojalá que podamos contar con la votación de todos los congresistas. Solamente una precisión. En el proyecto hablábamos de programa, pero según la ley 29158, los programas los crean por decreto supremo los respectivos entes del Poder Ejecutivo. Entonces yo sugiero que cambiemos el término por registro. Y por otro lado, en el artículo 20 se hablaba de que el donante que no cuente con un seguro de salud deberá recibir, una vez realizado el trasplante, asistencia médica en forma gratuita. Entonces, la idea es que el donante, una vez realizado el trasplante, debe recibir asistencia médica durante el tiempo que sea necesario para su establecimiento, debiendo asumir el costo del receptor o la institución aseguradora que cubra los costos de procedimiento conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 10 de la presente ley. Muchas gracias. Muy bien, si hay algún otro colega parlamentario, caso contrario, la congresista Schaefer, para pronunciarse antes de la votación.
se ha tomado las sugerencias, ¿no?, hechas por el congresista Delgado y están consideradas en el texto. Si quiere darle lectura, sí, para que pueda ser sometido a votación. Perfecto, alcáncese el texto. Sí. Relator de lectura. Por favor, gracias. Con el texto leído, marcar asistencia para proceder a votar. Texto sustitutorio presentado el 9 de mayo de 2013 a las 23:32 horas. Ley que adiciona el capítulo 8º a la Ley 28.189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, y crea el Registro Nacional de Donación Renal Cruzada. Único objeto de la ley. Adiciónase a la Ley 28.189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y o Tejidos Humanos, el capítulo 8º referido al Registro Nacional de Donación Renal Cruzada, en los términos siguientes. Capítulo 8º, Registro Nacional de Donación Renal Cruzada. Artículo 17, Registro Nacional de Donación Renal Cruzada. Créase el Registro Nacional de Donación Renal Cruzada con el objeto de facilitar el trasplante renal entre los seres vivos, permitiendo que una pareja donante-receptor no compatible pueda contactarse con otra pareja donante-receptor no compatible que pertenezca al registro, siendo compatibles de forma cruzada entre ellos, para la realización del trasplante. Artículo 18. Inscripción en el programa. La pareja donante-receptor no compatible tiene que inscribirse en el Registro Nacional de Donación Renal Cruzada para la búsqueda de otra pareja donante-receptor no compatible inscrita en el mismo, con el fin de establecer el contacto para el trasplante renal cruzado entre ellos. La inscripción en dicho registro es la única forma para encontrar pacientes en tal condición. Artículo 19. Requisitos para ser incluido en el registro. Los requisitos necesarios para ser incluido en el Registro Nacional de Donación Renal Cruzada son los siguientes. Inciso A. Como paciente, estar enfermo, necesitar un trasplante renal y tener una pareja donante no compatible. Inciso B. Como establecimiento de salud trasplantador, inscribirse para participar en el registro como trasplantador, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la presente ley. Artículo 20. Atención del donante. El donante, una vez realizado el trasplante, debe recibir asistencia médica durante el tiempo que sea necesario para su restablecimiento, debiendo asumir el costo el receptor o la institución aseguradora que cubra los costos del procedimiento, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 10 de la presente ley. Artículo 21. Ente supervisor. La Organización Nacional de Donación o Trasplante, ONDT, del Ministerio de Salud es la entidad encargada de la organización del Registro Nacional de Donación Renal Cruzada, para cuyo efecto lleva el control del registro de las parejas donante-receptor que se inscriban y que no son compatibles entre sí. Disposición complementaria final, única, reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de los 60 días calendario contado a partir de su vigencia. Carla Scheffer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 80 colegas congresistas al voto.
Terminada la lectura del texto sustitutorio con respecto al proyecto de ley 1110 presentado por la Comisión de Salud y sustentado por la congresista Carla Scheffer, el presidente del Congreso ha solicitado a la representación nacional marcar asistencia en un primer momento y ahora marcar la votación para determinar si es que este proyecto de ley, el cual propone adicionar el capítulo 8 de la ley 28189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y o Tejidos Humanos, y crea el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada. Eso es lo que se está sometiendo a votación a estas horas de la noche, pero también hay que señalar que la congresista Carla Scheffer durante su sustentación señaló que este proyecto de ley busca evitar el tráfico de órganos. Además dijo de que el proyecto de ley fue debatido en la Comisión de Salud y que cuenta con la opinión favorable de los ministerios congresista de Becerril, Defensa, Chacón de Salud Vitori, y el Ministerio Laizún, del Acuña Interior. Peralta. Asimismo, señaló que el objetivo es facilitar el Congresista trasplante Chacón marque su renal, voto. indicando además que en el Perú existe una falta muy de bien, donantes, congresista Becerril. provocando que muchas personas Salazar. mueran. Asimismo, señaló además ya que no vamos, en el ya Perú no. existen más de 7.000 personas en lista Salazar, falta, de tiene espera opción de marcar todavía. donante. Por su Marque, parte, Salazar. el Todavía. congresista Jaime Delgado dijo de que el problema en nuestro país es que la gente no tiene Votación la cultura cerrada. de donación. En este momento se procede ya a cerrar la votación y asimismo el presidente dará a conocer si es que fue aprobado o rechazado. el Han votado a proyecto de favor 78 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe Verde, Tan Verde, 80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1110. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 466, 759, 1182, 1419, 1631. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone la ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, originada en los proyectos de ley 466, 759, 1182, 1419 y 1631, que propone autorizar la contratación de personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar el servicio de serenazgo y cumplir funciones en áreas de seguridad. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Se trata de los proyectos de ley que proponen la ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República, fue observada por el Poder Ejecutivo. La Comisión se ha allanado a la observación planteada por el Poder Ejecutivo y se trata de un artículo único. El allanamiento implica que ha sido retirado el personal activo que se incorporaba en esta doble percepción, quedando el artículo único de la siguiente manera: objeto de la ley, autorícese a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones públicas y empresas del Estado la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Los pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Disposición complementaria final: el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de 30 días calendario mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. Ya en su oportunidad, presidente, mereció el amplio debate,
sobre la importancia de aprovechar la experiencia del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las acciones de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. En ese sentido, presidente, la comisión ha procedido a allanarse y como tal pediría por su intermedio, presidente, que disponga, en todo caso, si no fuera el debate, ya la votación, toda vez de que el allanamiento ha sido por unanimidad. Muchas gracias, presidente. El congresista Rosas ha pedido la palabra. Gracias, presidente. De manera breve, porque todos obviamente estamos cansados y esperamos que de repente a estas alturas no lleguemos con los mejores proyectos para que de repente entre sueños no podamos leer, pero solamente hago la advertencia. Acá, en el artículo único que presentan, dice: autorícese a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones públicas y empresas del Estado. No dice empresas privadas. Mi pregunta es, ¿las empresas privadas van a quedar excluidas de contratar los días de franco que tienen los policías para prestar seguridad o no? Porque el término es seguridad ciudadana. Entonces quiero solamente preguntar y advertir y hacer esa pregunta. ¿Van a quedar excluidas o no? Gracias, presidente. Congresista Laya ha pedido primero el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto, todos estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Solamente una pequeña observación. En este artículo 1, o único, se habla de pensionistas que pueden ser contratados para áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Pero el segundo párrafo dice: los pensionistas de la policía y de la Fuerza Armada pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Pero no está ligado al primer párrafo. Yo sugiero que se ponga, en este caso, los pensionistas de la policía pueden percibir ambas remuneraciones, para unirlo al primer párrafo. Si no, se está abriendo la puerta para que puedan tener dos sueldos en cualquier otra área y no exclusivamente seguridad ciudadana o nacional, ¿no? Es una sugerencia. El congresista Bengolea. Gracias, presidente. Solamente para hacer una aclaración con respecto a la preocupación que acaba de manifestar el congresista Rosas. Aquí estamos hablando primero que estamos hablando de personal que no está en actividad, esa es la primera cosa. No están en actividad, estamos hablando de personal que ya no está en actividad. Esa ha sido precisamente creo, en este caso, cosa rara, pero en este caso correcta observación del Ejecutivo. No se puede incorporar personal en actividad, así que no habría esa dificultad. Y además estamos hablando de percepciones del Estado, obviamente una empresa privada puede contratarlo si quisiera, así que no habría ningún problema con respecto a lo que están planteándose. No, los de actividad no ingresan en esta norma. Precisamente eso es lo que se ha superado, congresista. En todo caso lo explicará mejor el presidente de la comisión, pero eso fue algo que se discutió largamente y es lo que se está aquí modificando. Y con respecto a lo otro, pues sí, ciertamente, como ya dijimos, hay una serie de plazas, presidente, un montón de plazas, acá tengo la lista, no quiero aburrirlos, que deben ser cubiertas por personal capacitado en estas materias y que hoy no están siendo cubiertas precisamente porque no tenemos con quién cubrirlas. Porque un oficial, por ejemplo, retirado del Ejército o de la Marina, se le puede hacer el ofrecimiento y al renunciar a la su pensión por el sueldo pequeño que le van a pagar, pues prefiere quedarse en su casa y no renunciar a la pensión, no tiene ningún sentido. Entonces el Estado se está perjudicando. Esta norma va a posibilitarle al Estado mejorar en todo lo que tiene que ver en seguridad ciudadana, cumplir la ley para que todas estas instancias públicas puedan tener esa plaza cubierta y también en cuestiones de seguridad ciudadana, presidente. Por esa razón, por supuesto, estamos de acuerdo con esta posición de la Comisión de Defensa, aunque me parece interesante la propuesta del pastor Lai, que creo podría incorporarse a efectos de estar más claros todavía en la redacción. Gracias, presidente. Bien, congresista Chávez. Sí, presidente, aunque pueda parecer redundante, yo creo que en el segundo párrafo de este artículo único habría que poner que los pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que presten los servicios previstos en el párrafo anterior pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado, porque tal como está señalada es una autorización para que inclusive puedan realizar actividades de otra índole y puedan entonces estar percibiendo su pensión y la remuneración por el nuevo servicio que prestan. Y la idea creo que es, no tengo ninguna duda, de que se trate cuando los pensionistas
de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se enrolan nuevamente en la prestación de servicios de áreas que están vinculadas con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Entonces, para que no vaya a quedar como que esta es una autorización en general para que presten servicios en cualquier actividad, siendo pensionistas y mantengan el derecho a percibir su pensión y la remuneración de la nueva función. Gracias. Bien, finalmente, el presidente de la Comisión de Defensa. Se trata de un solo artículo. Debe entenderse, o sea, la observación planteada por el congresista Alain, de que solamente estamos hablando de un solo párrafo, obviamente con un punto aparte, en el sentido de que los pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Es un solo artículo, dentro de un solo artículo. Por otro lado, en relación a la prohibición de la Constitución, la prohibición solo se refiere al tema remunerativo, es decir, no pueden percibir dos remuneraciones del Estado, salvo en los casos de la docencia. Pero estamos hablando no de dos remuneraciones, estamos hablando de una nueva remuneración y de una pensión, que es otro aspecto. Por otro lado, ya por tratarse de un allanamiento, este tema ha sido evaluado por la comisión. En su momento mereció un amplio debate. La comisión acordó allanarse para permitir que el espíritu de la iniciativa legislativa o de las iniciativas legislativas, incluso una de ellas del Poder Ejecutivo, no sea alterado. Es decir, está orientado a la contratación del personal retirado o pensionista del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que puedan prestar servicio en base a su experiencia en las áreas vinculadas con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. El congresista Bengolea ha interpretado acertadamente el espíritu de la norma en el sentido de que se trata de valorar la experiencia, la especialidad, de incorporar, de reinsertar en municipios, en entidades de Estado, en sus diferentes niveles, al personal de las Fuerzas Armadas que se encuentra percibiendo una pensión y que muchas veces no quieren renunciar a su pensión porque obviamente la remuneración que le ofrece ser jefe de seguridad o de la oficina de defensa de una municipalidad, de un gobierno regional, es menos, por tratarse de un alto oficial seguramente retirado, que lo que le ofrece la nueva entidad pública por otras modalidades contractuales. Me pide una interrupción el congresista Daniel Mora, que se encuentra justo en la situación de pensionista y exministro de Defensa, con todo el cariño que le tenemos. Congresista Mora, tiene la interrupción. No, yo quiero referirme al artículo 40 de la Constitución. El artículo 40 de la Constitución dice: ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado. En realidad, nosotros los retirados percibimos pensión, que hemos pagado anualmente o mensualmente la pensión que estamos recibiendo actualmente. Y es injusto y anticonstitucional que cuando uno asume otro cargo público le quiten la pensión. De eso se trata, porque si un oficial que es pensión, retiro, va a asumir un cargo en una municipalidad, una región o lo que sea, le van a quitar la pensión pobre que tiene, o va a un puesto donde le van a pagar 4.000 soles y tiene que renunciar a los 4.000 soles que recibe. Entonces no se trata de eso. Y esto, por lo demás, quitarle la pensión hasta ahora es inconstitucional. Nosotros no recibimos dos remuneraciones, recibimos pensión y remuneración. Que se ha estado quitando la pensión. Bien, concluya, congresista. Voy a concluir. Entonces, creo que tal como está relatada la norma que se ha presentado, yo creo que es perfectamente constitucional y factible. Muchas gracias. No, el congresista Salazar ha pedido la palabra. Congresista Tubino, tiene la interrupción.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, el tema no solamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es cualquier persona que ha servido al Estado, se le está obligando hoy día a renunciar a su pensión. La pensión es igual y es sinónimo de propiedad privada de la persona. Es un abuso lo que se está cometiendo hoy día. Y esto por lo menos le soluciona el problema a aquellas personas que van a ser contratadas, retirados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, y que no van a tener que renunciar a su pensión. Realmente esto no debería existir en el Perú, no existe en ningún lugar, porque se reconoce inclusive internacionalmente que la pensión es sinónimo de propiedad privada, y la Constitución habla de que no se debe pagar dos remuneraciones. Entonces claramente lo ha dicho el general Mora o el congresista Mora con relación a este tema. Y entonces... Concluya, señor. Lo importante es que es no solamente para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hoy se está abusando en esto, pero contra cualquier persona que ha trabajado para el Estado y hoy recibe pensión, debe renunciar a ella. Gracias. Congresista Salazar. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo uso de la palabra la señora Marta Congresista Chávez, tiene la interrupción. Sí, presidente. Yo quería referirme a lo que señalaba el presidente de la Comisión de Defensa, en el sentido que porque es un artículo se trata de la misma norma. No, señor. Un artículo puede contener varias normas. Entonces, no necesariamente implica, si es que no hacemos la precisión en el párrafo este del artículo único, el segundo párrafo podría significar estar autorizando a que cualquiera sea la labor que realicen los pensionistas de la Policía Nacional o la Fuerza Armada, así no se refiere a seguridad nacional o a seguridad ciudadana, estaría autorizando la posibilidad de percibir pensión y remuneración. No es así, presidente. Entiendo que el propósito de esto es permitir que las personas que por su especialidad en la Fuerza Armada o en la Policía Nacional y que reingresan a una actividad que significa dedicarse a la seguridad ciudadana, a la seguridad nacional, en ese caso se puede hacer la excepción de que puedan percibir pensión y remuneración, porque la regla, señor presidente, es que en el Estado, y siempre se ha cumplido así, no se puede tener más de 2 cargos remunerados, ni tampoco pensión y remuneración. Así se establecía inclusive en anteriores constituciones. Concluya, pues. Y esto tiene sentido porque también lo que se busca es que haya más gente con capacidad de poder acceder a un empleo y de que los que ya tienen pensión no tengan también a la vez un empleo y haya personas que no tienen ni pensión ni empleo. Entonces, pero si estamos viviendo problemas de seguridad ciudadana, señor, es que se permite hacer este tipo de normas, pero hay que hacer la precisión de que estamos queriendo que en todo caso la liberación de esta restricción sea para los pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se reenganchan en una actividad relativa a la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, cosa que no esté implicada por el hecho que estén en un mismo artículo. La Constitución y muchas leyes prueban de que en un mismo artículo pueden haber diversas normas, inclusive con distintos supuestos, señor presidente. Gracias. Bien, congresista Salazar. Presidente, me estás pidiendo uso de la palabra el señor congresista Bengolea. Interrupción del congresista Bengolea. Gracias, presidente. A ver, sobre el mismo tema, lo primero es que creo que estamos todos de acuerdo en aprobar la norma. Me parece que ahí hay... Pero estamos entrampándonos en una situación en donde tengo la impresión tendríamos que escucharnos un poco más, y quiero adelantar que sí le doy la razón a la congresista Chávez. No se trata solamente de la interpretación que hace el congresista Mora. El congresista Mora dice que es inconstitucional, ¿no es cierto?, y le doy la razón. Pero tenga o no la razón, así ha venido ocurriendo. O sea... Puede usted hablar de la inconstitucionalidad de la situación, pero eso es lo que ha venido ocurriendo, hay que corregirlo. Si no lo corregimos vía esta norma, va a continuar, porque nadie va a cambiar de la noche a la mañana porque usted o yo le digamos que era inconstitucional su decisión. Tenemos que cambiarlo. Pero no solamente por la Constitución, permítame por favor un segundo más, presidente. Hay 2 normas precisas.
Uno es el decreto de urgencia 020-2006, artículo 7, normas de austeridad y racionalidad en el gasto público, que establecen la prohibición de percibir simultáneamente remuneración y pensión, salvo por función docente. Eso es una norma hoy de la República, un decreto de urgencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que modificarlo con esta ley que estamos dando ahora, punto número 1. Punto número 2, el decreto ley 19846, en su artículo 6, que los pensionistas de las Fuerzas Armadas conocen bien, también establece esta prohibición. Hay dos normas de la República que establecen esta prohibición, entonces ya no se trata solamente de una interpretación constitucional, se trata de decir que para este caso excepcional que estamos hoy legislando, podrán los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales recibir la pensión y la remuneración a despecho de lo que dicen estas otras normas que acabo de mencionar. Repito, presidente, un decreto de urgencia y un decreto supremo. Es importantísimo decirlo, si no va a haber una colisión de normas. Y ciertamente esto obligaría a una interpretación, entonces tendrían que decir la norma posterior prima sobre la anterior, la especial prima sobre la general, pero eso ya requiere demasiada interpretación. De lo que se trata es de darle herramientas a la administración pública para que nadie ponga un pero y que esto pueda viabilizarse. Entonces yo le rogaría al presidente de la comisión que acepte la propuesta, ya sea la del pastor Lai, la del congresista Chávez o de quien sea, para hacer la precisión en ese segundo párrafo, que por estas razones que estoy dando me parece imprescindible. Hoy, legalmente, no se puede recibir pensión y remuneración. Hay que decirlo que para este caso en especial estamos habilitando la posibilidad. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Existen efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía que pasan a retiro sumamente jóvenes y que estos efectivos tienen una experiencia y que indudablemente pueden tener empleabilidad en las empresas del Estado. Por ejemplo, la Fuerza Armada, en todos los sectores existe una oficina de defensa nacional y los oficiales y subalternos de la Fuerza Armada laboran en esas áreas. El personal policial labora, por ejemplo, en las municipalidades distritales y provinciales, porque la Ley de Seguridad Ciudadana especifica que tiene que haber un asesor en el Consejo Técnico de Seguridad Ciudadana. Puede ser distrital o provincial, pero tiene que haber un asesor. Entonces le permite con esta norma al alcalde poder contratar a un efectivo pensionista. Y la ley va un poco más allá y manifiesta lo siguiente, o sea, el efectivo policial o militar en las áreas que les estoy manifestando puede trabajar y puede recibir su pensión de retiro y la remuneración que el Estado le ofrece por el cargo, por la empleabilidad nueva que le está otorgando en base a la ley que nosotros podríamos aprobar el día de hoy. De eso se trata. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la señora Marta Chávez en el sentido de que hay que precisar en el párrafo 2 sobre relación a los pensionistas de la Policía Nacional y Fuerza Armada que pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado en los casos que está especificando en la primera parte del artículo 1. Creo que hay que ser muy específico a efecto de poder, no se pueda tener una otra interpretación esta segunda parte. Y con razón a los temas, bueno, considero que este es importante porque hay personal de oficiales y suboficiales de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía que están en la capacidad de poder hacerlo y van a tener una empleabilidad, y eso es bueno para el país porque entre tantos problemas que se tiene de seguridad, considero que esta es una alternativa buena para que ellos puedan trabajar en esas áreas y fortalecer de esa manera la seguridad ciudadana. Muy bien, finalmente, congresista Urquizo. Sí, señor presidente, en principio no ha habido discrepancia, solamente se plantea una precisión. En lo demás creo que está claro, se ha hecho referencia a la Constitución, no se trata de una remuneración y otra remuneración, se trata de una remuneración y una pensión. La única forma para efectos de poder precisar es que utilicemos en vez de los pensionistas de la policía para hacer referencia a que nos estamos disponiendo en el segundo párrafo y tratar de unir con el primero. La única variación sería los pensionistas de la Policía Nacional Perú, debería decir ahí, estos pensionistas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas pueden percibir simultáneamente
pensión y remuneración del Estado. Esa sería la única variación para efectos de mayor precisión y para unir el párrafo 1 con el párrafo 2, ¿no? O en su defecto el punto seguido, ¿no? El punto seguido para que no parezcan dos párrafos diferentes. En ese sentido, presidente, planteo por su intermedio a relatoría a fin de que, para no alterar el allanamiento, presidente, para no alterar el allanamiento, utilicemos el punto seguido, ¿no? Que es lo único que podría superar este impasse que ha sido planteado por la congresista Marta Chávez y que obviamente contó con la anuencia del congresista Bengolea. ¿Ya? Entonces queda, presidente, como artículo 1 y solamente el punto seguido sería lo que ligaría, uniría al primer párrafo y el segundo párrafo y pediría, presidente, que ya se someta a votación. Muchas gracias. Bien, con lo señalado por el congresista Urquizo. Congresista Chávez. La buena voluntad del congresista Urquizo, pero creo que si somos más precisos, no estamos eludiendo el allanamiento. El punto seguido no necesariamente salva el hecho de que se trate de una norma independiente. Entonces yo insisto, presidente, en que debiera decirse en esta segunda, sea que fuera a partir de un punto seguido o como párrafo aparte, debiera decir: los pensionistas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que prestan los servicios previstos en la parte primera o en el párrafo anterior, si es que se siguiera como párrafo aparte, pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Porque si se deja sin hacer la precisión, señor presidente, mañana más tarde puede ser interpretado como que esta es una autorización, cualquiera sea la función que se asuma, por parte de los pensionistas de la Policía Nacional o la Fuerza Armada, y creo que ese no es el espíritu de la norma. Entonces, yo insistiría, presidente, que debe ponerse esta frase: que presten los servicios previstos en el párrafo anterior o a inicios del presente artículo, porque no puede quedar... Concluya, por favor. Gracias. No puede quedar así nomás, porque se presta a que se tergiverse el propósito de la norma. Gracias. Congresista Urquizo, precise. Decisión y para que conste en actas, presidente. Artículo único. Objeto de la ley: autorícese a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones públicas y empresas del Estado contratación de pensionistas de la Policía Nacional Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad nacional y la seguridad nacional, quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. ¿Ya? Es decir, unimos estos dos párrafos en uno solo, no desnaturaliza la propuesta del allanamiento y obviamente supera el impasse planteado. En ese sentido, presidente, pediría ya la votación con esta aclaración que se está dando en vías de precisión, uniendo el párrafo 1 y el párrafo segundo en uno solo. Muchas gracias, presidente. Bien, con lo señalado por el presidente de la comisión, agotado el debate, marcar asistencia para proceder a votar. Agotado el debate y luego de la sustentación del presidente de la Comisión, se va a dar lectura a una moción de salud. José Urquizo,
se procede a marcar la asistencia. Moción de saludo del congresista Molina Martínez. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico del Club Deportivo Real Garcilaso del Cusco por esta histórica clasificación que llena de orgullo y satisfacción al pueblo cusqueño y todo el Perú. Hace una moción de saludo al Club Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco por haber pasado a cuartos de final en la Copa Libertadores. Hay que señalar que este proyecto de ley de la Comisión de Defensa Nacional está dentro Se va de la los lectura al texto del artículo de la agenda programada para el jueves 9 de mayo. Modificaciones al texto sustitutorio. Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Artículo único. Objeto de la ley. Autorízase a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones públicas y empresas del Estado la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. Disposición complementaria final. Único. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de 30 días, calendario, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. Muy bien, se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. ...77 congresistas presentes al voto. Con 77 parlamentarios presentes en el hemiciclo del Congreso de la República, se procede a la votación con respecto a este proyecto de ley presentado por la Comisión de Defensa Nacional, ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Hay que señalar que esta es una iniciativa de los grupos parlamentarios fujimoristas, Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Poder Ejecutivo, que ha enviado este proyecto con carácter de urgencia, y también del grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio, el grupo parlamentario nacionalista Gana Perú. Se va a cerrar votación. Congresista Acuña, Perestello, Rondón, Mora, Rimarachín, Coa, Angulo. Votación cerrada. Congresista Perestello puede votar todavía. Y Acuña. Muy bien. Votación cerrada. Han votado a favor 76 señores congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más. Portugal. Verde. 77 congresistas. Ha sido aprobado el allanamiento por unanimidad, ¿no?, a las observaciones formuladas por el señor presidente de la República al autor de la ley respecto a los proyectos de ley 466, 759, 1182, 1419 y 1631. La aprobación del allanamiento no requiere segunda votación. Se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones. Modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias correspondientes al periodo anual de sesiones 2012-2013. Comisión de Constitución,
Sale como titular e ingresa como accesitaria la congresista Cordero Yontay, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Becerril Rodríguez, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Cultura. Ingresa como accesitaria la congresista Cárdenas Cerrón, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Descentralización. Ingresa como accesitario el congresista Elías Ábalos, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Educación. Sale como titular el congresista Acuña Núñez, Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. Comisión de Justicia. Ingresa como accesitario el congresista Carrillo Cabero, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión de Pueblos Andinos. Ingresa como accesitario el congresista Neira Olaechea, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Relaciones Exteriores. Ingresa como accesitario el congresista Gamarra Saldívar, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Ingresa como accesitario el congresista Gutiérrez Cóndor, Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Ingresa como accesitario el congresista Juan Pujada, Grupo Parlamentario Alianza para el Gran Cambio. Comisión de Vivienda. Ingresa como accesitario el congresista Juan Pujada, Grupo Parlamentario Alianza para el Gran Cambio. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, en contra, los abstengan. Aprobado. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar la acordada en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Contra, se abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión.